Espérame. Listo. Bueno, pues muy buenos días. Bienvenidos una vez más a estos talleres para las familias por parte de la Clínica Pinar del Bosque y Ricardo Ballesteros. Pues aquí estamos dándole la bienvenida. Y el día de hoy nos acompaña un miembro del staff. Ella es la maestra Luz Jimena Ramírez y trabaja desde hace 2 años y medio con nosotros en Pinar del Bosque. Les platico un poco de ella. Ella es psicóloga con maestría en psicoterapia por parte de la UAM y es profesora de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UAM. Bueno, el tema que hoy va a exponer es psicopatología asociada y pues espero que con la información que ella en esta hora y media nos pueda brindar, pues se resuelvan algunas dudas de cómo se relaciona el consumo de sustancias y la conducta adictiva con otras psicopatologías que seguramente ella mencionará. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Jimena, por estar acá y son todos tuyos. Bienvenida. Muchas gracias, gracias a todos. Bueno, vamos a iniciar. Disculpen mis problemas técnicos. Voy a compartirles pantalla. Les pido por favor que me indiquen cuando ya la puedan ver. Listo, ya la vemos. ¿Ya se ve? Sí. Ok. Ya la vemos. Uy, ya no los veo ustedes. Bueno, creo Sí que se ya lo ve ven, ¿no? bien. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí, no te preocupes. Sí, ya la quitaste. Me cerró. Ay, no. Ok, déjenme abrirla de nuevo. Parece que la presentación no se quiere dejar, pero bueno, ya está, ya lo estoy abriendo nuevamente. Bueno, en fin, el tema de psicopatología asociada en la cuestión de adicciones es bastante complejo. El día de hoy vamos a tratar algunos asuntos en específico que tienen que ver con esto, pero sí quiero darles, ¿no? En particular en esta ocasión, un bagaje general con lo que tiene que ver antes de llegar a poder determinar qué es lo que está pasando y qué es lo que finalmente está generando, que se genera algún tipo de trastorno. Y esto porque normalmente vemos o pensamos que este tipo de situaciones se presentan solamente en la etapa adulta o a partir de la adolescencia. Sin embargo, la génesis o el origen de todo esto pues está mucho antes de lo que es propiamente la, perdón, de todo lo que tiene que ver con antes de la adolescencia, es decir, parte de la infancia resulta primordial para la presencia de todas de este tipo de situaciones. Sigue sin abrir, creo que sigue sin verse. Voy a intentarlo de nuevo, permítanme, para que puedan irlo ustedes también siguiéndome acá. Oye, Jiménez, si no, mándasela a Marta y que nos ayude a ella a Presentarla, compartirla. ¿verdad? Sí, si quieres, mándamela. Bueno, dame un minuto. Bueno, es una sugerencia, ¿eh? Sí, hubiera sido buena opción desde hace rato. Pero a ver, la voy a mandar. Yo solo funciono como tu cerebro auxiliar. Muchas gracias, jefe. Justo hoy se tenía que traer la computadora y todo, pero bueno, ya, ahorita lo resolvemos. Espero que ya se deje. Está como... Creo que no quiere trabajar. Pero... ¿Quién? Mi computadora. Ah, ok. Ayer la dejé muy cansada, pero bueno. Les voy comentando un poquito y van a ver toda esta parte del inicio de la presentación, y creo que hay una frase que en particular me parece bastante oportuna en lo que tiene que ver con... A ver, creo que ya te lo... ¿Me avisas, Marta, si ya te llegó, porfis? Y yo por acá sigo tratando de... No sé, nada más no se deja.
Yo sí la veo, ustedes no. ¿Ya lo tienes, Marta? Bueno, un poco mientras nos ayudan a poner la presentación. Nada más si me confirmas si ya la tienes. Ya, la voy a abrir. Dame un segundito. Perfecto. Verse en lo siguiente, y es que cuando hablamos de psicopatología, normalmente referimos a, ¿no? El término es bastante fuerte y se refiere a lo que tiene que ver propiamente con estas cuestiones de los trastornos de personalidad que yo les mencionaba. Y entonces nosotros pensamos que cuando hablamos de estos trastornos y cuando hablamos de ellos también en el término o en el marco de la presencia de un cuadro adictivo, pensamos que son dos cosas separadas, que no tiene que ver una con la otra, que entonces si remitimos otra es como si tuviéramos o funciona de la misma manera que una enfermedad física biológica, entonces damos tratamiento para una y entonces la remitimos completamente y entonces ya digamos que nos olvidamos del asunto. Sin embargo, cuando estamos hablando de salud mental y de trastornos de personalidad asociado, no nos enfocamos directamente en esto, sino también tenemos que hablar que estos desórdenes, ¿no? Tanto los desórdenes físicos como mentales pueden coexistir y que algunos de ellos tienen un origen en incidentes negativos en la historia de vida del sujeto. Pueden desencadenar la adicción o también pueden ser resultado de la misma. Ay, no, bueno, perdón. Por mi, ya se ve, ¿verdad? En la siguiente, Marta, por favor. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de trastornos de personalidad o psicopatología, es aquello que está cursando al mismo tiempo, de manera paralela. Hay una terminología en específico que habla de psicopatología y esta confiere a la presencia de trastornos de personalidad junto con trastornos adictivos. En otros momentos, si no se presenta trastornos adictivos, el término no se utiliza. Y es que creo que es importante que se los deje claro porque muchas veces ustedes nos escuchan, ¿no? O leen los informes o de repente cuando están hablando con el psiquiatra y ven como una serie de cuestiones importantes acerca de la terminología psicológica y psiquiátrica, de repente pensamos que son la misma cosa o que tendría que revertir, insisto, uno con respecto al otro. Sin embargo, es importante que nosotros tomemos en cuenta que los problemas, ¿no? Incluyen tanto afecciones preexistentes como también lo que tiene que ver con cuestiones de una precaria evaluación en la salud mental. Y en este sentido, también debemos de tomar en cuenta los daños generados por el consumo y el modo de vida que tenga el paciente en sí o la familia como tal. Entonces, los desórdenes psicológicos y de comportamiento y de personalidad, como lo ven aquí, como son la ansiedad, la depresión, los trastornos maníaco-depresivos o bipolares, como se les llama ya de un tiempo para acá, ¿no? Los trastornos de conducta alimentaria, los trastornos limítrofes de personalidad, los trastornos psicóticos, que son tal vez aquellos que vemos en mayor presencia o en esta comorbilidad, es decir, en la presencia paralela de todos y que constituyen o pueden constituir los diferentes tipos de combinaciones en esta psicopatología dual, nos implican distintas combinaciones y distintas formas en las que se va a presentar. ¿Me pones la siguiente, Marta, por favor? En este sentido, esta frase me parece que es fundamental y era por esto que creo que es el eje de la plática del día de hoy. Es una frase de Sigmund Freud que nos dice: infancia es destino. Mucho de lo que nosotros vemos como resultado en la adolescencia, ¿no? En la etapa adulta y cómo se gestan este tipo de trastornos tiene que ver justamente con esto. En ese sentido, bueno, me permito darles como un panorama un poquito más grande acerca de lo que tiene que ver con la salud mental infantil y vemos, ¿no? No sé si se puede hacer un poquito más grande, Marta, ¿podrá? Porque creo que no se ve mucho, ¿no? Cerca de la mitad, ¿no? De los trastornos presentes, ¿no? Y que se manifiestan, ¿no? Los trastornos psicológicos o referentes a la salud mental están presentes antes de los 14 años, ¿ok? Entonces, vemos de igual manera cómo los trastornos mentales ligados al consumo de sustancias son las principales causas de discapacidad en el mundo, la mayoría con inicio en la adolescencia, que creo que es un aspecto importante. Cuando nosotros revisamos la historia y revisamos desde cuándo se están presentando este tipo de situaciones con nuestros familiares, vemos que
incluso es mucho antes de que hayamos notado o tengamos la certeza de que refiere a una situación que está relacionada con las adicciones. En este sentido, también aumentan el riesgo de contraer otro tipo de enfermedades como son las infecciones por VIH, por poner un ejemplo, ligada a la parte de los comportamientos impulsivos y cómo toda esta desregulación de la conducta lleva a situaciones y conductas de riesgo, en este caso que pueden ser de índole sexual, que generan, ¿no?, mayor vulnerabilidad para contraer este tipo de enfermedades. Los trastornos neuropsiquiátricos también son las principales causas de discapacidad entre los jóvenes. Cuando estamos hablando de problemas o de trastornos en sí, no nada más es una situación que esté puesta y vista desde la parte comportamental, de lo que vemos en la salud mental, sino también de toda esta desorganización o a veces alteraciones o el funcionamiento no esperado o adecuado de acuerdo a la etapa de desarrollo del sujeto y que refiere a un elemento que neuropsiquiátricamente está generando una disfunción y con esto se genera entonces lo que nosotros vemos de manifiesto en la conducta. Un apartado más es que el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad. Habrá que preguntarnos, se los voy a dejar ahí como para que lo vayan pensando, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando y que está aumentando, ¿no?, la tasa de suicidios? El 20% de los niños y los adolescentes presentan ya trastornos mentales. Es importante que vayamos viendo este panorama para que finalmente vayamos identificando en qué momento se dio, qué pasó, cuáles son las situaciones, ¿no?, las causas, los orígenes y cuáles son los elementos y los factores que pudieron haber tenido que ver. Los trastornos mentales, en ese sentido, el 16% de la carga mundial de lesiones y enfermedades en personas de 10 a 19 años, ¿no? Estamos hablando que hay elementos, como vemos, conductas autolesivas, es decir, como lastimarse o situaciones de accidentes y demás, que refieren a la presencia de trastornos, ¿no?, mentales o situaciones de salud mental previas. La depresión es una de las principales causas de enfermedad y de discapacidad en adolescentes. Lamentablemente no en adolescentes nada más, aunque ahorita me ciño a esto, sino en este momento la depresión y la ansiedad es la mayor causa de discapacidad incluso en población adulta. Y ahora con la pandemia, pues esto se ha disparado enormemente. La OCDE, ¿no?, menciona que México en 2016 ocupó el primer lugar a nivel mundial en el abuso sexual, violencia física, homicidio de menores de 14 años. ¿Por qué se los pongo del 2016? Porque en un panorama del 2016 a la fecha, esta situación no ha cambiado. Millones más están siendo explotados en la prostitución o en la pornografía año con año. Y la magnitud de la violencia sexual, pues la vemos muchas veces oculta debido a esta naturaleza sensible que tiene. Sin embargo, hay situaciones cada vez más frecuentes donde nosotros lo notamos y tiene que ver con el uso de las redes sociales y el cómo finalmente se viraliza cierto tipo de información, a tal punto que en este momento podría decirles que es la primera vez que se tiene, ¿no?, o una influencer, ¿no?, de estas personas que tienen sus blogs, ¿no?, en YouTube y demás, está acusada de pornografía infantil, no por haberlo hecho, pero sí por haber tenido material, que creo que es parte o más bien constar y quedarse material referente a una situación, ¿no?, donde hay un abuso sexual a una menor. Y además lo difundió en las redes, por lo tanto, bueno, está en este momento, lleva más de un mes, ¿no?, en la cárcel. Entonces es importante que lo notemos porque cuando parece, y los chicos de repente dicen, ay, ¿cómo esto sucede? Ah, eso es un delito, ah, esto está mal, y vemos, ¿no?, que esto tiene un trasfondo mucho, mucho mayor. Bueno, ¿me das la anterior, Marta, porfa? ¿La que sigue? La que le sigue, no, es que creo que ya se regresó todo, pero bueno, si no, lo dejamos ahí. Bueno, estos datos en general lo que nos permiten ver y situar es cómo este tipo de trastornos no son cosas que se generen de la noche a la mañana. Y también hay estigmas sociales y estigmas en conocimiento que nos llevan a la dificultad, una, en la detección y en el diagnóstico, pero también en el poder asumir o aceptar qué es lo que está pasando y que algo refiere a la parte de salud mental. Que el estigma, ¿en qué nos limita? Bueno, limita al paciente y a los familiares a recurrir a los servicios de salud mental de manera oportuna.
Casi siempre este tipo de circunstancias se da cuando ya hay algún tipo de problemática. Son, creo que ahora más, pero cada vez o siempre es muy complicado porque hay cierto sector de la población que asocia los trastornos de salud mental y los trastornos psiquiátricos, el ir a un psiquiatra, ir a un psicólogo, con que debe de haber un problema mayúsculo, y no necesariamente es así. También sigue habiendo mucha ignorancia respecto a las enfermedades mentales y eso representa un obstáculo. Otra de las partes de ignorancia que me parece que es importante resaltar es que muchas veces la gente hace suyos los conceptos que tienen que ver a la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Ya, ¿no? Está enojada, ya se puso histérico, ¿no? O está histérica porque entonces está haciendo un drama. Entonces es como si hubiéramos vulgarizado aquellos términos que son pues mucho más técnicos con referente a una situación o a un rasgo de personalidad, hasta situaciones mucho más complejas como, vemos a una persona que es muy cambiante de humor y automáticamente decimos es bipolar, ¿no? Es bipolar. Es que, y no refiere a eso. Y entonces tendemos a etiquetar a la gente, o muchas veces bajo este desconocimiento, cuando sí hay un diagnóstico previo, decimos, claro, tiene esquizofrenia, ¿no? Es que no está mal de sus facultades. No tiene que ver con eso. Y entonces nosotros mismos empezamos a establecer acciones que en lugar de fomentar el apoyo y una adecuada atención, en muchos casos, lamentablemente, se sigue manteniendo un nivel de ocultamiento ante esto. Pese a los tratamientos eficaces que existen, ¿no? Todavía existe la creencia de que los trastornos mentales dependen del paciente, su actitud. Tú échale ganas. Tú échale ganas, o sea, si tú no le echas ganas y no le pones, ¿no?, tu mayor esfuerzo, es que estas cosas no van a cambiar. Y hay situaciones que no dependen propiamente de la actitud del paciente. Si bien es cierto que la cuestión de apego al tratamiento, antes todavía, porfa, de apego al tratamiento es referente a, o es importante en lo que tiene que ver con la posibilidad de que el sujeto lleve su tratamiento médico, que siga las instrucciones y las recomendaciones de los profesionales de la salud, no es solamente actitud, hay otros elementos. Y en este sentido, también tendemos a pensar que las personas que padecen alguna problemática de salud mental son difíciles, poco inteligentes, ¿no? O son incapaces de tomar decisiones. Y en este sentido, cuando hablamos de la toma de decisiones, creo que lo primero que tendríamos que apuntar es la medida en la cual están afectadas sus funciones psicológicas superiores. Es decir, hay un nivel de afectación que verdaderamente al sujeto le implique una imposibilidad de tomar decisiones, o en qué momento de la enfermedad estamos hablando. Claro, si tiene un cuadro, ¿no?, o una situación de intoxicación por consumo de sustancias, de un brote psicótico por consumo de sustancias, es decir, no hay una prueba de realidad, no permite, ¿no?, hay la presencia de otro tipo de sintomatología que está mediando la posibilidad de verificar y de tener todos los elementos para tomar una decisión, sí podría ser, pero no en todos los momentos, y también va a depender del nivel de estabilización que tenga el paciente. La que sigue, por favor. En ese caso también vemos, ¿no?, hay situaciones que agravan las situaciones de salud mental, en el sentido que les pone aquí, dice, no se denuncia en la mayoría de los casos de abuso y de explotación por el estigma, el miedo y la falta de confianza en las autoridades. Y mucho de esto también tiene que ver porque lamentablemente en la mayor parte de las ocasiones son personas cercanas al núcleo familiar. Entonces hay una situación ahí complicada de, no, bueno, con que ya no se acerque a la familia y demás, y no se denuncia, ¿no? A veces no se le cree a los niños, a los adolescentes cuando refieren a alguna situación de abuso. Hay también la tolerancia social y la falta de conciencia contribuyen a que no se denuncien muchos casos de abuso, y esto tiene consecuencias en la vida de cualquier sujeto, no solamente de aquel que vivió la situación, sino también de aquellos que lo rodean, es decir, la familia, la dinámica familiar se ve afectada. O sea, hay muchas situaciones que están poniéndose en juego ahí. La escasez de psiquiatras, enfermeras psiquiátricas, psicólogos y trabajadores sociales, no en el mundo, sino en los sistemas de salud, es decir, en el IMSS, ¿no?, en el ISSSTE y demás, son muy poquitas las plazas, y muchas veces acceder al tratamiento psiquiátrico y o psicológico, ¿no?, por un largo tiempo, de manera particular, no toda la gente tiene la posibilidad. Y en esto, bueno, viene la parte de la idea errónea y el temor a depender de los medicamentos. Es que, y sobre todo en los niños, y creo que aquí
es cuando tenemos que pensar y ver, a ver, ¿qué ha pasado? En muchas ocasiones cuando nosotros les hacemos las entrevistas a ustedes sobre cuál es la historia de consumo y el padecimiento actual de su paciente y cómo han llevado las cosas a considerar, nos vamos un poquito más atrás y vemos qué pasó antes de consumir, cómo era, qué pasaba, no sé si había algún tipo de diagnóstico. Y por todos estos estigmas que yo les he estado planteando, en muchas ocasiones no vemos diagnósticos adecuados. O vemos que hay situaciones que probablemente no se diagnosticaron y que están ahí incidiendo o que generaron un factor, ¿no?, mayor de vulnerabilidad o que detonó justamente el inicio en el consumo. Entonces hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué aspectos debemos considerar nosotros en el desarrollo de cualquier persona? Uno, lo que tiene que ver con el desarrollo intrapersonal, perdón, que es la capacidad para reconocer las propias necesidades, las emociones y expresarlas. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes verdaderamente se siente en la capacidad de reconocerlo? ¿No? Y implica, pues claro, yo sé cuando estoy así y así. Si nos vemos o vamos a ver al detalle, vemos que muchas veces existe una dificultad para poder discernir entre las emociones y mucho más en la capacidad de expresarlas y de expresar asertivamente lo que está pasando. Y el desarrollo interpersonal, que implicaría evaluar la reacción, ¿no?, a la separación temprana, esto propiamente en la infancia, ¿no?, la capacidad que tenían de interrelacionarse incluso con otros niños, de jugar con otros niños, la estabilidad en las relaciones que se presentan desde temprana edad, la cantidad de amigos, el tipo de actividades que se realizaban o no, porque esto nos da idea de lo que está pasando. Nuestras formas y nuestros estilos de vinculación se dan desde etapas muy, muy tempranas. La primera vinculación es a través de la madre, pero esto, y en este caso, ¿no?, de los padres o las figuras más cercanas y de crianza en específico, van a determinar los estilos de apego y las formas en las cuales nos vinculamos con los demás. ¿Ok? Continuamos, por favor. Otros aspectos, ¿no?, que debemos de considerar en la vida de cualquier sujeto es la parte del desarrollo emocional, el temperamento y entonces la construcción de personalidad. Y aquí me voy a permitir hacer una distinción. Temperamento y personalidad no es lo mismo, carácter y personalidad tampoco es lo mismo. Cuando hablamos de temperamento hablamos como de esta parte biológica heredada, que es una forma de reacción innata que nosotros traemos, que ya tiene que ver con nuestro código genético, que es, de repente decimos, ay, este niño tiene carácter. No, el carácter, o sea, el temperamento es lo que viene heredado, lo innato, ¿no? Esta forma de reacción automática que tenemos. Cuando nosotros empezamos a vincularnos socialmente con el otro, en ese momento y que existe una interacción social, entonces podemos hablar de la construcción del carácter, no inmediata, pero sí cómo se va gestando toda la parte donde está mediado por la interrelación con el otro para la satisfacción de mis necesidades en el mundo que me circunda. Es decir, no solamente lo que yo quiero y deseo, sino la posibilidad de interactuar y cómo interactúo con ese mundo. Y la personalidad es un constructo que se genera a través de toda esta infancia y que podemos estar hablando de una estructura de personalidad, sino hasta el término de la adolescencia. ¿Y por qué me permito tal vez ser muy específica en cuanto a esto? Porque volvemos a la misma situación. A veces tendemos a utilizar, o estos son términos que conocemos todos, que utilizamos todos, y que la mala comprensión sobre lo que implica uno y otro, sobre todo cuando estamos inmersos en una situación donde ya hay un problema, ¿no?, donde estamos en trato continuo con psiquiatras, con psicólogos, de repente tenemos que entender que nosotros somos resultados y por eso les ponía esta frase de Freud, que la infancia es destino, somos resultado de nuestra propia historia. Y esta historia es lo que nos va a permitirnos, en este caso, ¿no?, como lo dice la diapositiva, la capacidad de decidir en la medida en el que el desarrollo lo permita, ¿no?, situaciones de empatía, comprensión y adaptación con el medio. ¿Qué va a implicar que nosotros tenemos que tomar en cuenta y denotar cuando hablamos de que ya hay la presencia, ¿no?, de un trastorno, incluso desde la infancia, que debemos identificar los antecedentes traumáticos, en este caso, cuando hay antecedentes físicos, sexuales, a nivel emocional, de negligencia,
situaciones de trauma agudo crónico, como puede ser una enfermedad no intra, dentro o extrafamiliar, o situaciones de desastre natural y, ¿por qué no?, de pandemia. La pandemia está generando afectaciones muy, muy importantes en lo que tiene que ver con la vinculación, el establecimiento de herramientas de relación interpersonal y de la exposición a este tipo de vinculación a través de la tecnología y no en la capacidad de leer al otro en ese trato de cara a cara, incluso la posibilidad o no de tocar al otro, ¿saben? Pareciera que es muy por encimita, pero sí tiene repercusiones en la forma y en la estabilidad emocional de cada uno de nosotros. Ahora, la presencia de conductas dañinas, como por ejemplo, situaciones donde vemos o identificamos que desde temprana infancia, ¿no?, había situaciones como golpearse, las conductas autolesivas como cortarse, lastimarse, ¿no?, los pensamientos o comentarios sobre muerte muy recurrentes, situaciones de automutilación, cortes o hacer daño a otras personas o animales y no sentir absolutamente nada. ¿Saben? Estos son pocos de atención importantes cuando hablamos de psicopatología. La que sigue, por favor. En ese sentido, les pongo aquí como una imagen que espero les ayude a entender como esta primera clasificación, sobre todo en la infancia, que son los trastornos, la diferencia entre los trastornos internalizantes con los trastornos externalizantes. Porque cuando hablamos de trastornos internalizantes estamos hablando de aquellos que refieren al sujeto en situaciones del estado de ánimo. Comúnmente así se les, ¿no?, se les llama trastornos del estado de ánimo. Y entonces, y los trastornos externalizantes son aquellos que vemos reflejados directamente en la conducta, no en el estado de ánimo. No quiere decir que estén separados, pero casi siempre lo que vemos y lo que más nos llama la atención es la parte de la conducta, ¿no? O que vemos los síntomas, ¿no?, más prominentes, la presencia de trastornos concurrentes y vemos, ah, claro, es que es grosero, ¿no? Es que no se relaciona, es que tiene problemas en la escuela, es que todo aquello que represente la conducta, eso es mucho más visible que aquello que refiere a una situación donde normalmente tendemos a retraernos, donde los trastornos internalizantes nos están hablando de la presencia probablemente de ansiedad y de depresión importante, incluso en la infancia. Entonces, nosotros tenemos que tener especial cuidado en la parte de los diagnósticos como profesionales de la salud mental, pero creo que también en el sentido como familias tenemos que tener mucho, mucho cuidado en no nada más dejarnos llevar en la parte de las etiquetas que representan el diagnóstico, sino entender cuáles son los elementos, incluso aunque esté muy puesto en la parte conductual, que subyacen a esta expresión conductual desadaptativa, como por ejemplo los trastornos conductuales. ¿Por qué? Porque incluso los psiquiatras mencionan que muchas veces en el diagnóstico, cuando trabajamos directamente los trastornos internalizantes o referentes al estado de ánimo, y trabajamos fuertemente con ellos y también en la parte de la psicología, vemos cómo los trastornos o los elementos o los síntomas externalizantes que son de conducta, expresión, ¿no?, como tal, se disminuye, porque en realidad el origen estaba basado en la parte de la emoción, no en la situación conductual. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado en esto y darle el adecuado peso e importancia a ambas situaciones. La que sigue, por favor. Ok, entonces cuando hablamos de la semiología de los síntomas, es como toda esta parte del origen, es cómo es que nuestros síntomas, lo que nosotros estamos viendo, el signo que se está expresando en la conducta, en el pensamiento, en la forma de ser, de expresarse, de conducirse de nosotros mismos o de nuestra familia, las personas que tengamos alrededor, se relacionan, ¿no?, entre sí y van generando como un conglomerado que lo hacen más o menos complejo. Y esto, ¿no?, implicaría ¿qué síntomas son? El impacto que tiene estos síntomas en el rendimiento y del sujeto a nivel personal, social, laboral, escolar, todo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están implicados ahí? ¿Cuáles son las fortalezas, ¿no?, que también presenta y están conservadas aún en el sujeto? Y las posibles explicaciones que tenemos a digamos que este conglomerado de situaciones.
Es decir, ha estado presente desde la infancia temprana, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos sintomatología del espectro autista, cuando vemos trastorno por déficit de atención, cuando vemos un trastorno negativista desafiante que tiende a ser muy conductual, ¿no? Propiamente, pero también, ¿no? Si es intermitente o recurrente la parte de los síntomas depresivos, maníacos, que la manía es este nivel de exaltación, casi en nivel euforia, de felicidad que no está controlado y que lleva a situaciones de desregulación y de situaciones que generan un riesgo potencial ante el sujeto. No es estar feliz, es estar, ¿no?, en un nivel de euforia sostenida durante mucho tiempo y que no refiere a una situación en específico y que además se va a mantener tendiendo a aumentar, 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 aumentar. Los tics, todo el tipo de sintomatología que nosotros podamos ver. También tenemos que determinar cuando representa un deterioro a nivel del funcionamiento previo. En este caso, la esquizofrenia, por ejemplo. El inicio de la esquizofrenia particularmente se da en la adolescencia, los primeros brotes, pero eso no significa que se lleve el diagnóstico como tal. Hay elementos que en la historia del sujeto nos van apuntando a lo que podía ser el transcurso, el desarrollo y cómo se gesta el proceso, ¿no? El trastorno de la esquizofrenia. Pero muchas veces son situaciones que decíamos, no sé si han visto la película y si no, ella es una película viejita, pero se la recomiendo, de Mente Brillante, que tiene que ver con un caso, ¿no?, real de John Nash, que fue un premio Nobel de economía muy renombrado. Él padecía esquizofrenia, tiene relativamente pocos años que murió, pero cuando lo diagnostican ya es en la etapa adulta, tras muchas crisis, y la gente, incluso su esposa, pensaban que su comportamiento, derivado del contexto en el que él se manejaba, era normal, que siempre había sido retraído, complicado en la forma de interactuar con los demás, muy metido en la parte del estudio, cosas que la gente decía, sí, pero así era él, ¿no? No era algo que nos llamara la atención porque incluso su trabajo podría explicar muchas de estas situaciones, pero justamente eso lo hizo mucho más complicado en el diagnóstico porque tuvo que llegar a una crisis muy grande de desorganización muy fuerte para que llegaran a determinar qué era lo que le estaba pasando. La que sigue, por favor. En este caso, es importante que determinemos cuáles son los factores de riesgo. Y nos vamos a desglosar aquí en los factores que son predisponentes, que implicarían la vulnerabilidad a trastornos, porque tenemos antecedentes heredofamiliares importantes a nivel genético. Cuando les preguntamos, ¿hay familia o hay alguien de la familia que consuma sustancias, que se haya suicidado, que haya presentado depresión, que tenga algún tipo de trastorno psiquiátrico, ¿no? A veces la gente no sabe los términos, pero sí te puede decir qué es lo que vio. Pues no que lo haya visto, pero sí era como raro en el comportamiento. O fíjese que sí tengo familia que no presenta situaciones de alcoholismo, de consumo. No necesariamente tiene que ser en línea directa, pero son aspectos que genéticamente vamos a ir cargando y vamos a tener como codificados, ¿saben? Y a veces representan elementos predisponentes que no son ley, pero son elementos que pueden predisponer a que se presenten. Los factores precipitantes, por su parte, están asociados a la aparición o al empeoramiento de los síntomas, por ejemplo, la pubertad o la adolescencia. Es que durante la adolescencia, ¿no? Que pues sí, efectivamente se adolece, o el término adolecer significa que es, ¿no? Es perder muchas situaciones, es perder el cuerpo de la infancia, la identidad de la infancia, ¿no? Los padres de la infancia, uno ya no sabe bien qué es, ¿no? Es más, hasta pasa en la ropa, ya no te queda lo de niño, ya no eres niño, pero tampoco eres adulto, y entonces hay que irse ajustando a una nueva forma de vida, a una nueva forma de verse, a una nueva forma de sentirse, y entonces la adolescencia, por ejemplo, puede representar un factor precipitante, pero también una situación como pandemia,
Es decir, que son elementos que están puestos no solamente a nivel biológico, sino también a nivel social y que desencadenen, o sea, precipiten el que se desencadene algo que puede ser o no que ya tuviéramos cierta vulnerabilidad. Y los factores perpetuantes que contribuyen a mantener los síntomas, por ejemplo, el estilo de personalidad, la falta de intervención profesional, ¿no? La ausencia de acceso a servicios de salud, y ya no se lo quise poner aquí porque se los quería decir, pero él no seguir las recomendaciones. De repente dices, es que ya he ido con los profesionales de la salud, sí, pero indican tales situaciones. ¿Pero qué creen? No seguimos las recomendaciones. No se lleva el tratamiento como debe de ser. Entonces, claro que eso tiene o representa un elemento perpetuante posiblemente ante A. Y aquí les pongo un ejemplo para que me entiendan un poco más de esto, los factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes, que me parece que es muy bonito. Y dice, el viento que sopla a través de un agujero en una ventana. Antes de que existiera el agujero, el vidrio pudo haber sido más frágil en un lugar específico, es decir, predisponente. Después, el vidrio fue golpeado por una piedra, que es un factor precipitante, y no había nadie disponible para reparar el agujero. Puede ser un factor perpetuante. Como resultado, el viento sigue pasando a través de la ventana, y es lo que nosotros identificamos como síntoma, ¿no? Me parece que es como una explicación bastante clara sobre qué teníamos antes, qué lo desencadenó y qué lo mantiene. La que sigue, por favor. Y en ese sentido, cuando yo les hablaba al inicio, ¿no?, de esta sesión, de que hablar de psicopatología asociada es hablar de muchas cuestiones, en específico y por mi experiencia en el trabajo con sus familiares en la clínica, y creo que mis compañeros, ¿no?, del staff que estén aquí no me van a dejar mentir, si hay algo que vemos frecuentemente, independientemente de los trastornos de personalidad, son estos elementos o estos factores o trastornos internalizantes, que implicaría en lo que me voy a centrar particularmente, ¿no?, hoy como uno de los elementos que no solamente hacia nuestros pacientes, sino hacia nosotros mismos está muy presente, que es la depresión. ¿Qué es entonces? Es la tristeza o la infelicidad persistente y generalizada. Es la pérdida del disfrute de las actividades cotidianas, es irritabilidad y toda la asociación que pueda tener con esto. Tales pensamientos negativos, ¿no?, la falta de energía, la dificultad para concentrarse, las alteraciones en el apetito y en el sueño. Cuando estamos hablando de todas estas cosas que de repente vemos aisladas, ¿saben? Tendríamos que poner ojo y foco en, ¿será depresión? ¿No solo será tristeza? Habrá que ver cuántos elementos están perpetuando, es decir, por cuánto tiempo ha sido y cuánto tiempo lleva presente ahí. La sintomatología va a variar de acuerdo a la edad, el género y los antecedentes educacionales y culturales. Existen subtipos de depresión y la gravedad de los síntomas y el grado de generalización y de deterioro funcional. No funciona exactamente en todos igual. Sí hay como la predominancia de esta sintomatología, pero no significa que en todos tenga que haber una situación mayor de tal síntoma. Va a variar de acuerdo al momento, va a variar de acuerdo a la persona, va a variar de acuerdo a la edad, va a variar de acuerdo a los aspectos, ¿no?, de educación y de cultura que permitan o no la expresión como tal. Y también es que hay trastornos episódicos y trastornos recurrentes, e incluso hay depresiones que son reactivas. Cuando tenemos una pérdida en específico muy fuerte, como la pérdida de algún familiar, la pérdida del trabajo, alguna situación que incluso el cambio de casa, ¿no?, un divorcio, una separación, una ruptura emocional con algún miembro de la familia, alguna situación importante genera depresión, y de repente dicen, es que está triste. No, está mal estar triste. No, la tristeza es una emoción. Lo que está mal es que esta situación se perpetúe y que entonces invada todos los aspectos de funcionalidad de nuestra vida. Se estima que de un 5 al 10% de las personas jóvenes manifiesta una depresión subclínica, es decir, síntomas leves. Y cuando les hablo yo de que a veces vulgarizamos los términos y los diagnósticos, es que es muy común decirle a la gente, es que ando depre.
pero no es lo mismo mi forma de andar depre que la forma de andar depre de cada uno de ustedes. La forma de expresión es diferente. Y de repente es, ay, está depre, no pasa nada. Pero a veces esa depre tal vez no es tan leve, o lo que nosotros alcanzamos o lo que el otro nos deja ver no es la totalidad y es como la punta del iceberg. Los jóvenes con depresión leve muestran algo de deterioro funcional, algo, ¿no? Y mayor riesgo de suicidio y de desarrollar depresión moderada grave. Sabemos que la depresión, que es la enfermedad del siglo, es, digamos que lamentablemente, de los trastornos con mayor nivel de discapacidad, o sea, que generan, ¿no?, discapacidad en la persona, es la más grande en este siglo. Y eso estaba proyectado incluso antes de que llegara este virus a nuestras vidas. Entonces, imagínense con esto cómo se ha disparado. Y bueno, y es importante ver que hay una tendencia crónica y discapacitante en la presencia de la misma. La que sigue, por favor. ¿Le mueves, Marta, por fin? Bueno, hay cuestiones, gracias. No, una antes, por favor, de género y de cultura, importante, la que sigue. Que es importante y se presenta más en jóvenes o en mujeres. Dos adelante, por favor. Y es que la cultura y el género, sí, ahí, por favor, gracias. Sí va a tener elementos importantes para determinarlo, y es que hay una proporción similar en niños y en niños prepuberales, ¿vale? En la adolescencia tiende a aumentar en las mujeres. Las tasas más altas en niños con enfermedades crónicas y en grupos específicos, en la minoría con niños con discapacidad, ¿no? Indígenas con alguna situación crónica importante a nivel físico que genere, ¿no?, obviamente, que esta afección esté como mucho más presente. Y la depresión tiene algo, es que tiene una tendencia crónica y discapacitante importante, ¿no?, en cualquier género. La que sigue, por favor. En ese sentido, vamos viendo cómo la depresión pues tiene distintas facetas, y esto implicaría que tenemos que estar muy en posibilidad de ver no solo en una mirada retrospectiva hacia lo que vemos hacia atrás de nosotros, sí, y no de nosotros nada más, sino también de nuestros familiares, de nuestro paciente, ¿no? Y de lo que eso nos implica proyectar y determinar cuáles son los factores de riesgo o las implicaciones con el tratamiento. Ustedes van a ver que las implicaciones de prevención, detección o tratamiento en su mayoría, ¿no?, implicarían, ¿no?, que tenemos que determinar, ¿no?, hacer el diagnóstico y entonces darles, ¿no?, el adecuado cauce. Pero ¿qué factor de riesgo número 1 tenemos? Antecedentes familiares de depresión. Dice, aumentar la sospecha de depresión cuando existen antecedentes, ¿no?, de depresión y de suicidio o de intento, ¿vale? Aun cuando no haya sido diagnosticado. El consumo de sustancias o alcohol parental, ¿sí? Hay que detectar y tratar el consumo de sustancias en los padres. Casi siempre vemos como, no, es mi paciente, el que está internado, no, a él traten, trabajen con él, y de repente eso nos genera como un punto ciego hacia nosotros mismos. Entonces es importante también detectarlo. Los antecedentes familiares con trastorno bipolar, que implicaría esta desorganización, por así decirlo, en el estado de ánimo que los lleva a periodos de manía, que les digo que es esta felicidad excesiva, ¿no?, que dicen con riesgo a hacerse mucho mayor. Si tienen oportunidad, me voy a echar un comercial aquí, pero si tienen oportunidad, hay una obra de teatro que me parece que es muy educativa en todo lo que tiene que ver con la salud mental, y es esta obra que se llama Dementes, y la han estado, bueno, pasando por streaming ahora desde que estamos en la pandemia, o sea, no tienen que ir al teatro, con Ari Terch. Y lo que hace es toda una mirada, o sea, no crean que va a ser divertida, no es de risa, no es y demás, al contrario, resulta bastante confrontativa, porque de lo que hablan es de la salud mental. Y creo que aquí es una importante situación, porque de entrada este hombre está diagnosticado con un trastorno bipolar tipo 2,
¿no? Que implicaría que es más tendiente a la depresión que a la manía. Pero en estas alteraciones del estado de ánimo pasan de estos estados de euforia absoluta con un nivel de riesgo mayor a estados depresivos fuertísimos. Es como si pasáramos del sueño, ¿no? A los estados de vigilia, así de una a otra, o sea, de estar súper eufóricos a niveles de depresión mayor. Y dependiendo del nivel, de cómo se comporta y demás, hay subtipos clínicos, que es el 1 y el 2, pero eso ya es como mucho detalle. El asunto es que esta obra me parece verdaderamente educativa. Si tienen la oportunidad de contratarla y verla en la comodidad de sus casas, prometo que les va a servir. No puedo garantizarles que no les quite el sueño, que no se queden pensando qué pasa conmigo, ¿no? ¿Qué pasa con la salud mental de los que tengo al lado? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo familiarizarnos y aceptar el hecho de que hay situaciones que están fuera de rango y que esto nos hace mucho más vulnerables a otro tipo de situaciones? Y que creo que es importante que en estos momentos y en nuestra vida retomemos la salud mental como un asunto esencial. No solamente la salud física, sino también la salud mental. Entonces, cuando vemos que hay antecedentes de trastornos bipolares en la familia, pues hay que ver si las depresiones o los cuadros depresivos que se pueden llegar a presentar no están en este mismo orden y obviamente pues verificar en este caso con el especialista, que es el psiquiatra, las implicaciones para el manejo farmacológico. En el género femenino o en los factores biológicos, que es lo que estamos hablando ahorita, es que las adolescentes mujeres que asisten a consultas con médicos generales debiesen ser evaluadas para la depresión. Una de las situaciones mayores que se ve en la consulta general es a veces no solamente es a la parte somática, es decir, de lo que se está viviendo biológicamente, sino muchas de estas expresiones de enfermedad tienen que ver con necesidades emocionales. Entonces, de ahí esta situación. En la pubertad, ¿no? Dice, la depresión es más común en los adolescentes postpuberales, es después de que inician, especialmente en las mujeres. La menarca temprana, es decir, el inicio del periodo menstrual, aumenta el riesgo, ¿no? Propiamente de la presencia de depresión. Entonces, es importante determinar, incluso uno dice, hasta eso tiene que ver, sí, porque son hormonas, y las hormonas, ¿no? Y estamos regulados bioquímicamente, todo tiene que ver. La enfermedad médica crónica, cuando existen, ¿no? Situaciones médicas, no solo del paciente, sino de la familia que se han llevado de manera crónica, también puede generar, ¿no? La presencia de factores depresivos, los antecedentes previos de depresión, y entonces aquí hay que establecer mucho estrategias de prevención como parte integral del tratamiento. Cuando yo les decía que en mi experiencia en los pacientes en la clínica es que yo creo que en estos 2 años y medio que llevo trabajando ahí, más mi experiencia clínica previa, me dice que siempre hay elementos depresivos. Me gustaría decir que no es así, pero siempre les digo, a veces vemos como la adicción como el mayor de nuestros problemas, y cierto es que genera un problema, pero la adicción es un síntoma, es lo que vemos por afuera. Hay elementos que subyacen y saben, y eso, y que los llevaron y que desencadenaron o que hicieron mucho más grave la situación de muchos de sus familiares. Mencionan la necesidad de escapar, la necesidad de sus propias emociones, de no sentir, de encontrar una manera distinta para afrontar lo que no les gusta que están viviendo. Y no necesariamente tiene que ver con problemas externos, a veces tiene que ver con situaciones particulares y personales. Entonces, sí hay siempre indicadores de ansiedad y depresión importantes en el consumo de sustancias. La que sigue, por favor. Ahora, los factores de riesgo, ¿no? A nivel psicológico, los trastornos psiquiátricos comórbidos, es decir, que se presentan de manera paralela, dice particularmente la ansiedad. En la detección y el tratamiento de trastornos psiquiátricos siempre tenemos que ver, no es que nos ayude a determinar, pero es que fue primero, ¿no? ¿Qué desencadenó? ¿Cuál fue el precipitante? ¿No? Como tal, si fue el huevo o la gallina, y de repente me dicen, es que, a ver, y en sus diagnósticos o en sus informes ustedes podrán ver, ¿no? Sí, probablemente vendrá ahí, ¿no? El código de trastorno por consumo de sustancias, y dependiendo de la sustancia verán ahí el código como tal.
Pero eso no significa que nos quedemos ahí, eso es lo primero que estamos viendo. También estamos viendo otro tipo de trastornos como depresión, como ansiedad, como trastornos de personalidad. Y en alguna ocasión, ¿no? Bueno, con varios, pero con un paciente en particular, me decía la familia, es que no entiendo cómo es posible que si ya trabajamos, ¿no? La parte de la desintoxicación, se está trabajando en la rehabilitación de adicciones, o sea, los síntomas, ¿no? En la conducta y la forma de ser de mi hijo, de mi hija y demás, no cambie, ¿no? Al contrario, parece que, como que se exaltó esta parte y es que vuelvo a lo mismo, la adicción es un síntoma, sí es un trastorno, pero cuando vemos esto como lo mayor, lo más grande y lo que capta toda nuestra atención, como los trastornos internalizantes y externalizantes, les decía, como este problema de conducta mayor, porque ya me robó, ya hizo, ya se accidentó, ya pasó, etcétera, 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 consume, mire cómo lo traigo, etcétera. Cuando le quitamos todo eso, vemos que antes había comportamientos importantes y lo que cuando lo quitamos se ve a todo su esplendor es la patología comórbida, los trastornos de personalidad. Y esos requieren también tratamiento. Y eso implica y le genera un mayor nivel de complejidad y un matiz particular a cada uno de los pacientes que tenemos. No todos pueden ser tratados de la misma manera. Todos tienen sus particularidades y por lo tanto, de ahí la importancia de las recomendaciones específicas que tenga pues, su grupo, ¿no? De psicoterapéutico y psiquiátrico con respecto a ese paciente. El estilo de temperamento neurótico o altamente emocional. Les decía yo que el temperamento es esta parte heredada, ¿no? Esta forma de reacción inmediata, ¿no? Automática, que ya venimos codificados para eso. Y entonces de repente vemos que, sí, claro, ¿no? Hay ciertos tipos de temperamento que son mucho más volátiles, ¿no? Y demás. Y si a eso le agregamos unos rasgos más de personalidad y le vamos combinando, ¿saben? La situación se puede hacer más compleja o más liviana también. Entonces, hay que determinar esto, ¿no? En ellos, en la detección, ¿no? De los factores de riesgo a nivel individual y las intervenciones preventivas específicas. Los estilos cognitivos negativos y la baja autoestima también tienen que ver con un elemento importante, la situación del autoconcepto. Si vieran qué cara me ponen y qué me contestan cada uno de sus familiares cuando yo les pregunto, ¿y quién eres tú? ¿No? A ver, dime, ¿cómo eres? Fuera del consumo. No quiero que me hables de tu parte no adicta. O sea, eso ya está muy claro, ¿ok? Y además de eso, ¿qué hay contigo? Y muchos dicen, y llevan tantos años o están tan metidos en la parte de la adicción o han tratado de definirse de acuerdo a la adicción que les cuesta trabajo identificar a su persona más allá de. Entonces es importante que lo veamos, ¿no? Las situaciones de baja autoestima, la necesidad de reforzamientos externos por los bajos autoconceptos son situaciones que deben tomarse en cuenta. Las situaciones de ¿no? Traumáticas, como lo veíamos en las diapositivas anteriores, las situaciones de duelos y pérdidas. Un duelo y una pérdida no solamente es perder a alguien físicamente o simbólicamente, incluso representa hasta un cambio de casa, ¿sabe? Un cambio de estado, un cambio de grupo, ¿no? De amigos y demás puede generar también una situación de duelo. La que sigue, por favor. Esto con respecto a los factores no psicológicos. Ahora, los factores familiares y los factores sociales que son importantísimos. Las situaciones de abuso y negligencia que puedan estar dentro de la crianza ¿no? De la historia de vida de cualquier sujeto. Los estilos de creencia negativos que implican el rechazo, ¿no? La ausencia de cuidado también, ¿no? Tienen implicaciones, pero también la parte de la sobreprotección tiene implicaciones. Y a veces mayores, porque un exceso de libertad o de sobreprotección, sobre todo en los adolescentes, y se sabe en los distintos estudios clínicos, que se resume y se identifica por ellos como la ausencia de libertad, más bien el exceso de libertad y de límites no claros como a situaciones o sentimientos de abandono. Los trastornos, la presencia de trastornos mentales parentales, ¿no? Que implicarían en los padres en este caso y a veces que no están ni identificados ni adecuadamente tratados. Los conflictos padre-hijos, no específicamente en género,
pero sí lo que tiene que ver con la parte de los estilos de crianza parental y a veces no solamente el desconocimiento, sino, voy a atreverme a decirlo, pero la incapacidad de identificar que hay un problema, que lo sabemos todo, que así yo soy, así nací, así me educaron, así yo lo voy a hacer y ya no puedo, no hay forma de cambiar. Siempre tenemos la posibilidad de ser, todos los seres somos perfectibles y todos cometemos errores. Todos, absolutamente todos. No hay nadie aquí en esta, ¿no?, sesión, no hay nadie en el mundo que sea perfecto. Todos tenemos errores. Pero asumirlos y las personas que sean capaces de asumirlo a veces se cuentan con los dedos. Los aspectos sociales, como el acoso escolar, está muy puesto ahí, ¿no? Los niños y los adolescentes infractores de la ley están también, ¿no? Es un punto de alarma importante. Los niños institucionalizados o adoptados o refugiados o sin hogar, ¿no? Y que van cambiando constantemente y que van de situación de rechazo en rechazo, de duelo, pérdidas y demás, de igual manera implica un factor de riesgo social. La que sigue, por favor. Ok. Para la evaluación y diagnóstico, como aspectos mucho más generales, ¿qué es lo que vemos? Irritabilidad, mal humor, aburrimiento crónico, ¿no? La pérdida de interés en actividades de ocio que antes se disfrutaban, por ejemplo, abandonar actividades deportivas o las clases, o sea, ya nada, es como si le perdiéramos el interés a absolutamente todo. El retraimiento social o no querer pasar el rato con los amigos, e insisto, piensen ahorita pandemia, o sea, hay algunos, de repente, ¿no? Encuentro papás, ¿no? De pacientes, a mi hijo le ha caído perfecto la pandemia, o sea, perfecto, funciona perfecto, y lo que no nos damos cuenta al haberse reducido la parte de la interacción social, este distanciamiento social al que nos ha llevado este virus, implica que no alcancemos a determinar y a ver cuáles son esos elementos que pudieran estar, digamos que en otra situación contextual, generando ruido. Estoy perfecto, yo entre menos tenga contacto social con los demás, mejor, ¿no? El evitar ir a la escuela, la disminución del desempeño académico, que son elementos que ahorita tenemos que tener mucho cuidado, porque ya per se la situación genera alteraciones en estos rubros. Los cambios en el patrón de sueño-vigilia, por ejemplo, dormir hasta tarde, negarse a ir a la escuela, ¿no? O sea, viven de noche, duermen de día, ¿no? Están todos somnolientos, no hay una organización, no hay una rutina en específico, tienden a aislarse, a evitar situaciones, ¿no?, de interacción como tal, entonces es importante que lo tomemos en cuenta. Las frecuentes quejas de sentirse enfermos, dolores de cabeza, dolores de estómagos, que no tienen explicación, toda la vida están enfermos de algo. Todo les duele, todo les pasa, ¿no? Independientemente de que a lo mejor sí pudiera haber una explicación, ¿no?, médica como tal, no les digo que no lo tomen en cuenta, simplemente es que hay que darle su justo valor. De repente es, a ver, ¿no? Ya, o sea, lleva todo el tiempo en tratamiento esto y el otro, y siempre hay una queja que implica, ¿no? Y la queja le implica retraerse socialmente o estar en una situación que justifique la sensación de malestar. ¿Ok? El desarrollo de problemas conductuales, como a veces volverse más desafiante entre la autoridad en específico, ¿no? El escaparse de la casa, acosar a otros, el maltrato animal, no lo puse ahí, pero bueno, y demás. Y aquí pues la que es nuestra reina, ¿no? En específico aquí, que es el abuso de alcohol y de otras sustancias, incluyendo también pueden ser fármacos. La que sigue, por favor. Y aquí les puse, ¿no?, en las siguientes diapositivas como la clasificación en específico de la depresión. Yo en algún punto que me toque volver a darles taller, me iré con otra psicopatología, pero es que son muy amplias y si nos tendríamos que echar miles y miles de horas para poder explicar cada una de las psicopatologías asociadas al consumo de sustancias, pero les quiero que se den cuenta como de manera general, es esta diapositiva y creo que dos más, con distintas clasificaciones de depresión. O sea, por eso les digo, la depresión nada más es ando depre. O sea, aquí hay depresión unipolar, bipolar, psicótica, melancólica, ¿no? Trastorno distímico-distímica, depresión doble, catatónica. Si le damos a las siguientes, vamos a ver una clasificación que es bastante grande. Y aquí les pongo como una breve descripción, pero la realidad es que, ¿por qué se las puse?
para que identifiquen la dimensión de la enfermedad y las diferentes formas de expresión, variantes, sintomatología, gravedad, intensidad y demás, y cómo esto está de verdad en una gran medida, no solamente en nuestros pacientes, sino en nosotros mismos, actuando y impulsando comportamientos desadaptativos, como lo tiene que ver con el consumo de sustancias. Si le das a las siguientes, Marta, para que vayan viendo un poco de esta clasificación. Y bueno, ¿no? Creo que de manera teórica sería lo que hoy quiero compartirles. Y yo esperaría más bien que si tienen dudas, preguntas al respecto de cuestiones muy particulares, además de poder compartirnos también su propia experiencia, que siempre es sumamente enriquecedora, pues dejemos el espacio y el tiempo. ¿Sí? Bien, ahí va. Depresión postpsicótica, disfórico, el síndrome disfórico premenstrual, que es una cosa que está en revisión, pero tiene mucha lógica en cuanto a la parte hormonal, ¿no? La depresión estacional, el trastorno del estado de ánimo no especificado, el trastorno adaptativo con ánimo depresivo, la depresión, o sea, les digo que clasificación hay bastante, pero bueno, más bien los escucho. Si tienen dudas, preguntas, ¿qué puedo apoyarlos en ampliar? ¿No? ¿Alguien nos quiere compartir algo?